Y allí estaba yo, frustrado, molesto con la vida, con Dios, con el universo. ¿Y cómo no iba a estarlo? Si a mis 30 años, a mis malditos 30 años, todo me seguía saliendo mal. Mi padre murió cuando apenas tenía yo 13 años. Fue una pérdida que realmente me devastó. A mis 17, cuando cursaba la preparatoria, me uní con una mujer que sería la mamá de mis hijos, y con quien más tarde todo se iría al carajo, haciendo que la novela romántica que había vislumbrado en mi plan de vida se tornara un verdadero infierno. En la cuestión laboral, cualquiera que fuera mi cargo, nunca tuve buenas relaciones con mis jefes. De alguna manera sentía que abusaban de mi buena disponibilidad y que me explotaban al máximo. Y así, en cada nuevo empleo que conseguía, se repetía la misma historia. De esta manera comencé a desarrollar un sentido de justicia, pues me convencí a mí mismo que todo era un sistema comercial, que se enriquecía a expensas de los pobres cuyas necesidades económicas los mantienen encadenados a tan deplorables condiciones de trabajo. Entonces, aún con mi frustración, decidí emprender un negocio propio. Sin embargo, allí también la vida parecía ensañarse conmigo, porque al inicio todo parecía ir muy bien. Incluso llegué a pensar que esta vez sí alcanzaría el éxito. Pero pronto una nueva tragedia acechó mi negocio, y tuve que dejarlo y desaparecer por un tiempo. Después de todo lo ocurrido, las cosas en mi vida no mejoraban. Conseguí un empleo y rápido lo perdía. Y cuando ponía el empeño necesario para durar en mi trabajo, pronto me veía envuelto en algún accidente. En fin, si no era una cosa, era la otra. Más tarde me quedé solo e iba de fracaso en fracaso. Mi odio hacia la vida y hacia Dios, como ya se lo imaginarán, iba en aumento. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Dímelo de una buena vez. ¿Por qué a mí? ¿Acaso no he sido una buena persona? Si yo nunca le he hecho mal a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué permites que me pasen estas cosas? Herido por tanta desventura, por mi extensa mala racha, insultaba a Dios cada que me pasaba por la cabeza. Le retaba incluso a hacerse presente para poderle escupir la cara. La falta de respuestas por su parte me orilló a relacionarme con grupos religiosos y hermandades espiritistas, en las que esperaba encontrar siquiera una pequeña razón del mal que me aquejaba. En una de las sesiones de sanación, le pedí al hermano que se encontraba en trance que le preguntara al ser de luz con quien estaba en comunicación en ese momento por qué yo no podía ser feliz, por qué a mí me iba tan mal en esta vida, por qué no se terminaba mi sufrimiento. Si estás listo para obtener respuestas, me dijo, entonces las tendrás, pero solo si haces lo que te voy a decir con mucha fe en tu corazón. De otra manera, seguirás estancado en la oscuridad. Entonces continuó y me dijo, esta noche, antes de dormir, pedirás a Dios con toda sinceridad una revelación. Una revelación. Eso es todo lo que vas a hacer. Esa noche entré en mi recámara, como de costumbre. Apagué las luces y me acomodé en la cama. Dios, dije de pronto, por favor dime qué es lo que estoy pagando. Y entonces me quedé dormido mientras esperaba. La noche siguiente, al apagar las luces y meterme en la cama, hablé desde el alma. Señor, todas las cosas que te he dicho solo son un producto de mi frustración. Tú entenderás y yo sé que vas a saber perdonarme. Revela pues ya mi pecado y déjame saber qué es lo que estoy pagando. Varias noches fueron las que estuve suplicando con fe y esperanza por la revelación que necesitaba, pero no se me concedía. Hasta que un día, cuando perdía nuevamente la paciencia y la ira comenzaba a apoderarse de mí, entré en un sueño profundo. Entonces me vi a mí mismo enfundado en un elegante atuendo mientras piloteaba un avión. Pronto entendí que estábamos en guerra y mi misión era derribar las naves enemigas en el aire. Por alguna extraña razón, intuía que mi nacionalidad era francesa. De pronto, entrando ya en ambiente, divisé a lo lejos a uno de los contrarios y me dispuse a atacar.
Le perseguí excitado con el deseo de derrocarlo. Sin importar las maniobras que el piloto ejecutara para escapar de mí, lo alcancé, descargando con furia y cierto placer decenas de balas que destartalaron su nave en el momento. Más tarde, vi a un paracaidista, enemigo también, y pensé en darle un baño de plomo. Sin embargo, le dejé vivir y giré para tomar otro rumbo. Pero un avión enemigo me encontró de frente y soltó una ráfaga de disparos que impactaron con éxito mi avión y gran parte de mi cuerpo. Los impactos de bala no me causaron dolor alguno, pero podía sentir mi sangre tibia chorreando por los orificios que éstas se abrieron en mi carne. El miedo que sentí era extremo y veía con asombro cómo el avión caía en picada conmigo dentro, dando giros con brusquedad mientras el aire me golpeaba en el rostro. Aterrado quise controlar el artefacto, pero mis extremidades no respondieron en absoluto, por lo que la muerte ya era inminente. Seguí cayendo a gran velocidad y ahora la tierra era visible. Un impacto sorprendente sacudió todo mi esqueleto y di varios giros en medio de astillas de madera y algunas llamaradas, pues habíamos tocado tierra y el avión se había deshecho en el momento. Sorprendentemente pude ponerme de pie. Al girar para ver el lugar donde había caído, vi mi cuerpo ensangrentado, tendido sobre el piso. Y a unos metros más allá estaba también una de las alas de mi avión con lo que parecía ser el emblema de la Real Fuerza Aérea Británica. Desperté de pronto, exaltado y sudoroso. Quizás esto sea, me dije. Quizás esto sea una minúscula reseña de mi pasado. Aunque pude tomar aquel sueño como la respuesta que estaba buscando, no quedé satisfecho, y siempre antes de dormir volvía a pedir respuestas. Pasaron días y largas noches, y despertaba en las mañanas sin recordar siquiera un ápice de lo acontecido durante el sueño. Y un día, sin pedirlo, se me concedió un segundo sueño, tan vívido como el primero. En esta ocasión, me vi a mí como un soldado de infantería de la Alemania nazi, resguardado detrás de un paredón pequeño en el patio central de un conjunto de edificios en ruinas, solo y con una ametralladora en las manos. Por ese lugar pasaría el enemigo y tendría que abrir fuego irremediablemente. Un soldado cruzó el patio y segundos más tarde muchos más corrieron tras de él. Eran americanos. El pánico me invadió y me hice un ovillo tras el paredón, deseando no ser descubierto por aquella tropa de enemigos. En ese momento desperté y sentí vergüenza por mi actitud de cobardía, pero les juro de verdad que yo solo quería seguir viviendo y no me importaba en lo más mínimo ser un héroe de guerra. Segundos más tarde, en un arrebato de tristeza, me dije a mí mismo que si en mi vida pasada fui un nazi, seguramente debía haber torturado y asesinado a mucha gente inocente. Y entonces fue ahí cuando dejé de lado las indagaciones y no quise saber más acerca de mis vidas pasadas. Había quedado ya satisfecho al saber que la mala racha que llevaba era consecuencia del mal que hice en otros tiempos. Antes de continuar con lo siguiente, quiero decir que al principio quise rechazar el significado de aquella visión, por encontrarme bajo la influencia de una droga. Pero después recordé que muchos chamanes y curanderos también consumen sustancias como los hongos, el peyote o la marihuana para abrir las puertas de la percepción y entrar en contacto con el conocimiento de otra dimensión. Así que creo que es importante contar también este pasaje. Cerca de un año después, sentado en mi recámara, bajo los efectos del MDMA o éxtasis, vi que todo a mi alrededor oscurecía rápidamente. Y de entre la espesa negrura que todo lo había invadido, emergió como iluminado por una luz sobrenatural un personaje fuera de época, que fue a posarse justo frente a mí. Su apariencia era la de un guerrero griego, pues estaba de pie sobre una carretilla de 2 ruedas y vestía su traje de guerra. Detrás de él le seguían sus hombres,
daba la impresión de que se dirigía hacia algún lugar. Fue una visión estática sin movimiento, como si se tratara de un simple retrato en una exposición de historia. Calculé que su edad rondaba entre los 40 y 45 años. Tenía una negra y abundante barba y el cabello corto. Salvo por estos detalles, su cara era exactamente la mía. Asombrado y con la boca tan abierta por lo que estaba pasando, solté en voz alta y a modo de burla una pregunta. ¿Qué? ¿Y esto qué es? A lo que alguien, dentro de mi cabeza, respondió. ¿Cómo que esto qué es? Eres tú, pero hace más de 1000 años, como podrás darte cuenta. ¿Y por qué estoy vestido así? Porque estás en guerra, una guerra que tú provocaste. ¿Cómo que yo la provoqué? No se me ocurre por qué haría yo algo así. Por los mismos ideales que tienes ahora: justicia, libertad y reivindicación. Además de que, como ahora, eras iracundo y explosivo. ¿Y ganamos esa guerra? No, pero sí destruyeron 3 ciudades en las que perdieron la vida muchos inocentes. De pronto, se esfumó aquella visión, y con ella la extraña voz y la oscuridad. Desde ese momento, logré entender el significado de la vida que llevo, pues a lo largo de los años, mi alma no ha hecho más que causar daño y de alguna manera tengo que pagar por el mal que hice, y del cual, hasta hace poco, yo no tenía conciencia. Poco después platiqué con uno de los miembros de aquel grupo espiritista y me dijo que no me sintiera condenado, porque el Señor Supremo no lleva las cuentas de nadie. Sin embargo, muchos años más tarde, llegó a mi mente el concepto del karma, que es una energía que se genera a partir de los actos de las personas y que muchas veces se le interpreta como un espíritu de justicia y o equilibrio. Y deduje que tal vez es cierto que el Señor Supremo no lleva las cuentas de nadie, pero el karma sí, y no con el objetivo de jodernos, sino de que aprendamos de nuestras malas acciones. Ahora puedo vivir más tranquilo, porque sé que quizás estoy abonando poco a poco a una deuda que tengo con el destino. Y aunque tal vez no me sea suficiente esta vida para saldarla, o quizás tampoco tenga que pagar por los errores de mi pasado, puedo aceptar las complicaciones de la vida con la frente en alto. Ahora entiendo.